Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con nuestro curso de amortizaciones. Vamos a explicar algunos conceptos básicos con los que realizamos el cálculo anterior. Primero, recordemos que A es la cantidad, la deuda, a un valor actual. También tenemos que considerar R, que es la tasa de interés anual, y N minúscula, que denota una frecuencia de conversión. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una frecuencia de conversión mensual, N tendría que valer 12 porque hay 12 meses en el año. Si la frecuencia de conversión fuera semestral, sería 2 porque hay 2 semestres al año. Y por último, el tiempo, T, que estará dado en años. Con estas dos cantidades podemos calcular, por ejemplo, I, que es la tasa de interés anual dividida entre el número de periodos. Por ejemplo, si tuviéramos una frecuencia de conversión mensual, I representaría la tasa de interés mensual. Y por otro lado tenemos N, que es el número de periodos. Para eso multiplicamos el número de años por la frecuencia de conversión. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de 10 años y la frecuencia de conversión fuera mensual, 12 por 10 nos darían 120 meses, 120 periodos que tendríamos que cubrir. Otro concepto importante es el factor alfa. El factor alfa está dado por 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre di. Y este factor alfa nos ayudaba a calcular la renta, ya que la renta, es decir, el pago periódico que tenemos que hacer, es el valor de la deuda sobre alfa. En la teoría que estamos analizando, nosotros tenemos un plazo de t años y vamos haciendo pagos en cada periodo. Lo que nos va a distinguir es que los pagos se hacen al final de cada periodo. Por ejemplo, tendremos el pago 1, el pago 2, así sucesivamente, hasta el penúltimo pago y el último pago. ¿Cómo es que se va saldando la deuda? Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la cantidad disponible que nosotros tenemos en cada pago va a ir aumentando con el tiempo para disminuir nuestra deuda. La parte de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como saldo insoluto o capital insoluto a la fecha. El capital insoluto al inicio del plazo es la deuda original y el capital insoluto justamente después de que se ha efectuado un pago es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse. Vamos a trasladar estas ideas a un algoritmo. Este algoritmo nos va a permitir construir tablas de amortización. Estas tablas son útiles para efectos contables. Vamos a llamar a A1 el saldo insoluto en el primer periodo. Como sabemos, este debe ser el valor total de la deuda. Después vamos a considerar el interés vencido, es decir, el interés que causa el saldo insoluto en el primer periodo. En el ejercicio que estamos desarrollando, el interés vencido en el primer periodo no es más que el valor total de la deuda por el interés nominal. Y finalmente, el capital pagado durante el primer periodo en realidad es el pago que nosotros hacemos con una cantidad R menos el interés vencido al final del periodo. El algoritmo continúa de la siguiente forma. Analicemos qué pasa en K igual a 2, es decir, el segundo periodo. En este caso, el saldo insoluto en el periodo 2 sería igual al saldo insoluto en el periodo 1 menos el capital pagado en el periodo 1. El interés vencido en el periodo 2 no sería otra cosa que el saldo insoluto en el periodo 2 por la tasa nominal. Y el capital pagado en el periodo 2 correspondería al valor de la renta menos el interés vencido del periodo 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último periodo. Cuando K valga igual a N, el saldo insoluto en el periodo N debería ser igual a N-1, es decir, el saldo insoluto en el periodo anterior, menos el capital pagado en el periodo anterior. El interés vencido en el último periodo debe ser entonces el saldo insoluto en este periodo por la tasa de interés, mientras que el capital pagado correspondería con la renta menos el interés vencido en el último periodo. De esta forma vamos a poder actualizar nuestras tablas. En el siguiente video vamos a aplicar este algoritmo para calcular la tabla de amortización del ejercicio 3.1.